¿Cómo están, queridos amigos? Queridos hermanos, ¿cómo ha ido su experiencia durante todos estos días en los cuales hemos tenido la oportunidad de estudiar en un grupo más pequeño la palabra de Dios? Estoy seguro que ha habido una conversación muy animada entre ustedes, no solamente al comprender la palabra de Dios, sino también al compartir su testimonio. Es muy importante en estos grupos pequeños compartir nuestro testimonio, porque eso nos anima. Enfrentamos muy diferentes circunstancias, las familias están formadas de una forma muy diferente, hay muchos desafíos, y cuando compartimos la forma en que Dios nos está guiando, nos animamos mutuamente. Por eso es muy importante mantener ese espíritu de apoyo mutuo en el grupo en el cual estamos. Y qué bueno que hay 9,000 grupos reunidos, más de 150,000 personas que están buscando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros terminemos de predicar el Evangelio. De esa forma muy pronto llegaremos a nuestro legítimo y verdadero hogar. Y hoy le vamos a dar consideración al ministerio de Cristo. Y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una oración para que el Santo Espíritu nos guíe. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, queremos pedirte que tu Santo Espíritu guíe nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos recibir hoy una influencia que profundice nuestra experiencia cristiana. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo. Y vamos a leer en el versículo 37 y luego el 38. San Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estamos estudiando durante estos días el ambiente de oración que rodeó al ministerio de Jesús. Todo el ministerio de Jesús, si analizamos todo el ministerio de Jesús a través de los 4 evangelios, encontramos un hilo de oro a través de todo su ministerio, y ese hilo es la oración. Todo esfuerzo misionero, todo esfuerzo religioso, todo esfuerzo para crecer espiritualmente necesariamente requiere de la oración. Y aquí, en la obra de evangelización, Jesús les dice a sus discípulos: rueguen a Dios, es decir, oren. Así que, especialmente esta noche, en nuestro grupo, vamos a orar. Vamos a orar por la obra de Dios, para que la obra de Dios se termine, para que las personas respondan al llamado de Cristo. Aquí dice que la mies es mucha y los obreros pocos, por eso hay que orar. Yo quisiera compartir con ustedes en qué circunstancias Jesús nos pidió orar por la obra de testificación. Si nosotros analizamos la estructura del Evangelio de San Mateo, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Vayan por favor hasta el capítulo 4. En el capítulo 4 encontramos que Jesús inicia su ministerio en un encuentro con Satanás en el desierto, y Jesús sale victorioso después de haber orado y ayunado 40 días y 40 noches. Allí mismo en el capítulo 4 encontramos que Jesús tiene una conversación muy importante con los primeros discípulos. El versículo 17 del capítulo 4 dice que Jesús comenzó a predicar su evangelio de arrepentimiento,
Y luego en el versículo 19 les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así Jesús comenzó su ministerio. Este ministerio de testificación por el cual hay que seguir orando. Luego entonces, de los capítulos 5 al 7, encontramos cómo Jesús presenta una cosmovisión de lo que es su reino, que contrastaba totalmente con la vida religiosa de aquel tiempo. Contrastaba con respecto a la obediencia a la ley, al interés por la ley. Contrastaba en cuanto a las formas de religión de aquel tiempo y la religión del pensamiento que Jesús propone. Habla acerca de la oración, acerca del ayuno, acerca de las ofrendas, acerca de juzgar a los demás. Es decir, en este sermón, conocido como el Sermón del Monte, en los capítulos 5 al 7 de San Mateo, después de que escogió a sus discípulos, les presenta la cosmovisión de su nuevo reino. A partir del capítulo 8, Jesús comienza a modelar su ministerio. Comienza a modelar la forma en que nosotros debemos trabajar para extender su reino. Y quisiera compartir con ustedes algunos elementos que conforman el modelaje de Jesús al trabajar por los demás. Vamos al capítulo 8, donde aparece la nota tónica de la forma en que Jesús trabajó por los demás. ¿Saben qué? Jesús se aproximó a la gente. Buscaba a la gente, caminaba por donde la gente caminaba. Y aquí al principio del capítulo 8 se presenta un incidente que fue muy importante para trazar el rumbo del ministerio de Jesús. Vean el versículo 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Cuál es la importancia de esa frase? Le tocó. ¿Saben qué? Tocó a un intocable. Y esa fue la nota tónica del ministerio de Jesús: acercarse a las personas que otros pensaban que no lo merecían. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En tiempos de Jesús, quien tenía lepra tenía que salir de la ciudad y vivir entre las montañas, entre las cuevas. Y cuando estas personas enfermas venían a la ciudad, tenían que gritar: ¡inmundo, inmundo!, mientras se aproximaban a un pueblo. Era como si ahora escucháramos la ambulancia, la sirena de la ambulancia. Cuando escuchamos de la sirena de la ambulancia y vamos en nuestro coche y pensamos que viene atrás, pues enseguida nos apartamos para que pase la ambulancia. Bueno, en tiempos de Jesús, cuando se escuchaba ¡inmundo, inmundo!, todos se apartaban porque se estaba anunciando la venida de un leproso. Estaba Jesús con sus discípulos y escucharon las palabras, las terribles palabras: ¡inmundo, inmundo! Y entonces todos se apartaron. Pero Jesús no se apartó, se quedó allí, fijo. Se aproximaba el leproso. Los discípulos, se pueden imaginar, estaban inquietos, esperando que Jesús se moviera. Tal vez alguno se animó a decirle: Jesús, muévete. Alguno tal vez quiso ir a buscar a Jesús y traerlo del brazo, pero no se atrevió, no sea que llegara muy cerca del leproso. Y el leproso se aproximaba, se aproximaba, se aproximaba, y los discípulos pensaban: Jesús, Jesús, estás en zona de peligro, ya viene cerca. De repente llega tan cerca
que Jesús extiende la mano, y cuando extiende la mano me puedo imaginar a los discípulos, ¡no lo hagas! Lo tocó. Y cuando lo vieron, ya no estaba el leproso, ya no estaba. Porque la mano de Jesús le había traído sanidad. Pero hizo lo que nadie hacía, tocó a un leproso. En nuestro ministerio por los demás es importante acercarnos a la gente. Jesús lo modeló. Y vean qué otros elementos conformaron el modelaje de Jesús en su trabajo por los demás. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús, queridos hermanos, Jesús trabajó sin prejuicios. Nosotros tenemos prejuicios. Pensamos por nuestros prejuicios que una persona sí merece, que otra persona no merece, que le debo hablar a esta persona, que no le debo hablar a esta persona, que no me debo juntar con tal persona, que sí me debo juntar con tal persona. Todos son prejuicios. Pero Jesús nos enseñó no solamente a acercarnos, sino trabajar sin prejuicios. Van a venir de todas partes, de oriente y de occidente, de todo el universo. Todos somos una gran familia, todos somos hijos de Dios. Y Jesús modeló su trabajo sin prejuicios. ¿De qué otra manera? Vean ustedes en el versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Qué les parece? Sanó a todos los enfermos en la noche. Predicaba todo el día y en la noche atendía a los enfermos. El segundo elemento es que Jesús lo hizo sin descanso. Así que ya tenemos, se acercó a la gente sin prejuicios y sin descanso. Vean ahora el versículo 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué les parece? El Hijo del Hombre, Él, el Creador del universo, el Señor de los señores, el Rey de reyes, llegó aquí a nuestra tierra y no tenía ni dónde recostar su cabeza. Es importante, en este modelaje que Jesús mostró, es importante reconocer que Él lo hizo sin pretensiones. Así que se acercó a la gente sin prejuicios, sin descanso, sin pretensiones. Y vean el versículo 22. Dice San Mateo 8:22, y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, sin distracciones. Porque le dijo: bueno, quiero ir aquí, quiero ir allá, dame permiso para ir me están convocando para un evento importante. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, no podemos distraernos. Es necesario estar siempre concentrados. Entonces Jesús se acercó a la gente y modeló su ministerio sin prejuicios, sin descanso, sin pretensiones, sin distracciones. Y entonces vamos a leer el versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Y saben qué? Sin temor. Es cierto, vivimos en medio de un gran conflicto. Hay tempestades, hay situaciones que nos mantienen aterrados. Pero Jesús dijo: sin temor.
Ese es el modelaje de Cristo. Y no solamente por la tempestad, sino por lo que aparece después al final del capítulo 8, cuando se enfrentó Jesús a los endemoniados. Y entonces todavía en el capítulo 9, Jesús nos enseña que cuando trabajamos por Él en la testificación, en la evangelización, debemos hacerlo sin entrar en controversias. Ahí en el capítulo 9 ustedes van a encontrar en la forma en que Jesús sana a un paralítico y que le perdona los pecados. Y la gente que estaba oyendo, los gobernantes, los que según esto sabían de las Escrituras, dijeron, ¿por qué le perdona los pecados si el único que puede perdonar pecados es Dios? Y entonces querían entrar en controversia, como después querían entrar en controversia en la fiesta que hizo Mateo en su casa. Entonces Jesús modeló su ministerio acercándose a la gente y luego sin prejuicios, sin descanso, sin pretensiones, sin distracciones, sin temor, sin controversias. Y si ustedes leen a partir del versículo 18 del capítulo 9, van a encontrar que Jesús hizo en este ambiente de ministerio y de oración milagro tras milagro. A partir del versículo 18 del capítulo 9 van a encontrar un milagro tras otro y tras otro y tras otro. Como les he dicho, uno puede estudiar los evangelios desde la perspectiva de leer acerca de los milagros de Jesús. En los evangelios están registrados algo así como 35 milagros. Milagros en los que se demuestra el poder que Jesús tenía sobre la enfermedad. Sanaba cualquier enfermedad. ¿Saben qué? Había aldeas enteras donde no se escuchaba un gemido de dolor, porque Jesús había pasado por allí y había sanado a todos los enfermos. Otro tipo de milagros es los que demuestran el poder que Él tenía sobre los agentes naturales. Jesús le hablaba al aire, le hablaba al agua, le hablaba a la tempestad. En una ocasión que le habló a la tempestad y reprendió a los vientos y todo quedó quieto, los discípulos quedaron atónitos y dijeron, ¿y quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. Hay otro tipo de milagros que demuestran el poder que Jesús tenía sobre los demonios. Sacaba a los demonios. Dicen los evangelios que ni les permitía hablar siquiera. Salían, los corría, salgan de él, y se iban. Y si querían levantar la mano a algún diablito para decir, quiero tener una palabra, vámonos, de una vez, y se iban. Y hay otro tipo de milagros que es en los que Jesús demuestra el poder que tenía sobre la muerte. 3 resurrecciones. Sanó a la hija de Jairo que acababa de morir, al hijo de la viuda de Naín cuando iban rumbo al cementerio, y a Lázaro cuando ya tenía más de 3 días en la tumba. Milagro tras milagro. Pero ¿saben qué? Jesús se fue. No fue suficiente lo que hizo, pero sí modeló el ministerio en favor de los demás. Y por eso, al final de toda esta jornada de milagro tras milagro, dice el versículo 36 del capítulo 9, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué bueno sería que el grupo pequeño en el que estamos sea conocido por su compasión en favor de los demás. De la compasión de Dios es que brota toda bendición. Y dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y eso vamos a orar esta noche, para que los que se van a decidir por Cristo tomen la decisión esta semana y se conviertan en obreros de la mies. Van a testificar de acuerdo al modelaje que Jesús puso delante de nosotros. Y si lo aceptamos,
vamos a trabajar por Él. Nos sumaremos a los obreros y pronto terminaremos la tarea y veremos a Cristo. Que Él nos bendiga. Señor, transfórmame. Deseo de todo corazón que de aquí en adelante me uses como un obrero de tu mies para traer nuevas personas a los pies de Cristo Jesús.